El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo muy especial, muy cordial a todas las personas que nos escuchan en este nuestro espacio radial de El Camino de la Felicidad. Una vez más, esta oportunidad maravillosa de reflexión, de meditación, de interiorización y por supuesto de poder penetrar en lo más profundo de nuestro ser constantemente para evaluar lo que ha sido nuestra vida, lo que es nuestra vida, y para trabajar, por supuesto, en función de la mejora continua en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, que al final es el principio de todo, porque recuerda lo que venimos diciendo desde hace varios programas. Todo empieza en tu pensamiento. De allí empiezan nuestras elecciones, nuestras decisiones. De las decisiones continúan nuestros comportamientos. Eso genera nuestras experiencias. Y esas experiencias generan nuestras emociones. Y esas emociones, a su vez, son las que transforman nuestra realidad, las que transforman nuestra vida. Así que, si concluimos de alguna manera ese círculo, podríamos decir que tu vida cambia desde tu mente. Hoy quiero retomar, por supuesto, lo que veníamos hablando en los últimos programas, y tiene que ver con el tema de la inteligencia financiera. Un poco hablar de finanzas personales, un poco hablar de la predicción que podemos hacer personalmente de nuestro futuro financiero, si se quiere. Y como le decíamos en el programa anterior, está claro que el dinero no es lo más importante en la vida, pero afecta todo aquello que sí es importante en nuestra vida. Así que, para dejar claridad, el dinero es importante en su justa medida. El dinero es importante en aquel campo en que justamente funciona. Yo diría personalmente que el dinero se convierte en un problema cuando las personas creen que dinero es igual a riqueza. Y entonces, cuando se tergiversa la función del dinero y se empieza a catalogar como riqueza, empieza una disfuncionalidad del dinero. El dinero, las finanzas, no son más que un medio de cambio. El dinero como tal, el dinero es un medio de cambio, no más. Y en ese sentido es algo que tiene que estar yendo y viniendo, que tiene que estar fluyendo, que tiene que estar rotando, como dinero. Ahora, las finanzas buscan justamente cómo a través de ese dinero genero la riqueza. La riqueza no necesariamente tiene que medirse en cantidades, ¿sí? Porque hay gente que piensa que para ser rica requiere tener
apartamentos, carros, fincas, mil cosas. Y resulta que la riqueza, si la vemos al final, no termina sino siendo una medida de plenitud y de felicidad. Y por eso es rico aquel que llega al nivel perfecto que simplemente desea tener. Y aquel que no está sufriendo por aquello que no tiene, sino que está constantemente agradeciendo aquello que sí tiene. Pero eso no puede entonces tampoco transformarse en la oportunidad de volvernos mediocres, en la oportunidad de dejar de soñar, en la oportunidad de dejar de pensar en aquello que puede ser útil a nuestra vida, en el crecimiento precisamente de la tranquilidad financiera. Es decir, que no podemos ir a los extremos. Y no podríamos nosotros decir que no es importante si todos los días, en términos financieros, estamos decreciendo en vez de crecer, en vez de aumentar y en vez de vivir bien. Y lo decíamos también en el programa anterior, lo más básico, lo más lógico, lo más elemental es que yo no puedo estar gastándome más de lo que gano. Y ahí está el principio de las finanzas personales. Entonces, con todo este preámbulo de claridades en torno a lo que significan las finanzas, la riqueza, el dinero, y que podría ser mucho más amplio, pero que lo voy a dejar ahí, pues queremos hablar de lo importante que es aumentar nuestra inteligencia financiera. Porque si queremos mejorar resultados externos, hay que comenzar primero, sí o sí, por un cambio interior. Es decir, una reprogramación, un cambio de chip. Por eso empezaba el programa diciendo: todo empieza en nuestros pensamientos. Todo empieza en nuestra mente. Ahora, nuestros pensamientos no son nuestra mente. Listo. Dejo esa claridad porque hay mucha gente que piensa que con solo pensar, no. Ojo, es un tema de mentalidad y son dos conceptos diferentes. Hoy no los voy a aclarar porque se nos hace entonces extenso el programa. Pero quiero es que pensemos lo siguiente: que la única manera de tener más abundancia en la vida es teniendo una mentalidad más abundante. Así que, si hasta ahora habías pensado que quizás solamente la lotería o que un golpe de suerte como recibir, qué sé yo, una herencia, ¿sí? Qué sé yo, no es que resultó alguien por ahí que dejó una herencia o que dejó un legado y me tocó a mí, que esa iba a ser la salida a tus problemas de platica, como decimos, o de dinero, y quizá la puerta de entrada a una vida quizá de otras comodidades y de otros lujos. Pues les tengo una noticia. Resulta que los estudios demuestran que el 70% de los ganadores de una lotería suelen perder todo su dinero en pocos años, en poco tiempo, y terminan en una situación peor que la como vivían antes de ganar la lotería. Entonces hay mucha gente que cree que es ganando la lotería como se van a hacer millonarios, y como no conocen de inteligencia financiera, como no conocen de las finanzas, lo que terminan haciendo es que ese golpe de suerte los hunde más. ¿Sí ven? Entonces vivimos en un montón de mitos, de sueños, ¿no? Que comer las uvitas en diciembre, que escribir un cheque con la cifra que queremos ganar y otra cantidad de rituales de abundancia, ¿cierto? Ahora, esas cositas pueden ayudar en la creación de una mentalidad abundante, pero esos son simplemente símbolos que necesitan complemento, porque el progreso solamente se da, ¿sí?, cuando tengo una mente programada para el éxito, pero a su vez empiezo a acompañar esa mentalidad con buenos hábitos en el manejo de los recursos, en el manejo de las finanzas. Entonces, quiero que empecemos un poco
con eso de la mente programada para el éxito, la mente programada para la abundancia, la mente programada para la felicidad. Y esto lo quiero hacer desde la programación neurolingüística, que es la que de alguna manera nos ha venido acompañando durante una gran cantidad de nuestros programas. ¿Por qué? Porque a medida que hemos venido avanzando en el estudio de todos los cambios en las diferentes dimensiones que abordamos en nuestro programa de la vida, nos hemos podido dar cuenta, descubrir y corroborar que efectivamente es la mentalidad, la programación mental. Ese es el principio del cambio. Entonces, según esa programación neurolingüística, la mente del ser humano no ve el mundo como es, sino que lo ve a través de sus ideas, de sus presuposiciones. Así que ojo, la primera parte de un cambio de chip es comprender eso. ¿Cuál es mi programación financiera? Eso es vital, importante. Y para responder esa pregunta, es necesario mirar los resultados, o basta más bien con mirar los resultados económicos que hay en nuestra vida. No es sino mirar. Los resultados son aquellos que evidencian la programación. Entonces, si piensas, qué sé yo, que no, que es que el dinero, ¿cierto?, te produce gastritis, o que sufres porque cada mes vives acosado por tus deudas, en fin, como ese tipo de cosas, un poco de ansiedad y de angustia, por decirlo así, pues empiezas a pensar y a entender que tienes una programación financiera de ese estilo de la plata no me alcanza, lo que me gano no es suficiente o algo similar. Si por el contrario de pronto tus finanzas te están dando alguna tranquilidad, alguna satisfacción, pues tienes mentalidad próspera. Es así de simple. O sea, ¿cómo descubres qué mentalidad tienes? Con los resultados. Piensa en qué resultados hay hoy en tu vida y te darás cuenta cuál es tu programación. Ahora, es importante tener en cuenta que no siempre, digamos, los resultados negativos en términos de finanzas no necesariamente en el momento presente corresponden a tu programación hoy. Me explico. Tus resultados de hoy puede haber sido una programación de años, ¿sí?, de mucho tiempo atrás, porque recuerda que a ti te forma la programación que vienes recibiendo y la educación que vienes recibiendo desde niño. Entonces las experiencias de tu padre, de tu madre, ¿sí?, vienen incrustadas en ti porque creciste con ellos. Es muy importante cuáles fueron esos hábitos en torno al dinero, qué decían tus papás en torno al dinero en la casa. Eso es muy importante porque eso empieza a generar programación en la mente de los niños. Y claro, nosotros crecimos en una serie de familias que hablaban mal del dinero, ¿cierto?, que tenían algún tipo de envenenamiento. Yo digo que es como si trataran el dinero por allá como un demonio, ¿sí? Y de alguna manera eso se viene incrustado en nuestra vida y obviamente cambiar eso, si no somos conscientes de ese cambio, digamos, de programación, pues obviamente empezó a generar un cúmulo de errores financieros a través de nuestra vida, ¿sí?, que, digámoslo así, nos trajo a lo que somos hoy o a lo que estamos viviendo hoy. Entonces puede que algunas personas ya hayan hecho su reprogramación mental, pero que todavía están saliendo de lo que fueron los resultados de su programación previa. Entonces también hay que ser muy conscientes de eso. ¿Listo? Pero la programación tiene que ser permanente, constante, diaria y disciplinada. Y eso también es otra de las cosas que de pronto no entendemos. Porque, por ejemplo, una persona escucha un programa como el de hoy. ¡Ay, sí, qué chévere! Y ya. ¡Ay, qué bonito! Y no más. Entonces, si no hay una actitud de cambio real desde la vida interior hacia eso, pues
se pierde la escucha, se pierde, digamos, el mensaje. ¿Cómo se logra cambiar el mensaje? ¿Cómo se logra transformar la vida a partir del mensaje, más bien? Pues simplemente usando esa información para realmente trabajar diariamente en la reprogramación. Y eso funciona no solo con el dinero, funciona con todos los aspectos de la vida. Entonces, uno tiene las finanzas que le caben en la cabeza. Así de simple. Mejor dicho, gana lo que se siente cómodo manejando. Es decir, eso hay una persona a la que sigo y me llama mucho la atención cómo lo expresa y habla del termostato financiero. O sea, todos nosotros tenemos un termostato financiero. ¿Cuál es la tarea? Gradualmente subir, ¿sí?, ese nivel, esa graduación del termostato financiero. ¿Qué es un termostato? Para que me entiendan, haga de cuenta que usted tiene un aire acondicionado en una habitación, en una casa, en una oficina, donde sea, un aire acondicionado. Usted programa ese aire acondicionado para que trabaje en 22 grados centígrados, colocando cualquier ejemplo. Entonces, 22 grados centígrados, ¿cierto? Usted siente que esos 22 grados centígrados pueden ser muy calientes. Ay, no, está haciendo mucho calor. O no, está muy frío. Entonces vaya a abrir la puerta para que el frío supuestamente salga. En un principio hay un momentico donde usted siente que sí, que el frío se fue. Pero el termostato, como está programado para 22 grados centígrados y obviamente se retroalimenta del ambiente, se da cuenta que la temperatura subió. ¿Qué hace el termostato? Vuelve y la regula, aumenta su capacidad y vuelve a regular el ambiente otra vez en 22 grados centígrados. O sea, siempre va a tener 22 grados centígrados porque fue la programación que usted le dio al termostato, que usted le dio al aire acondicionado. Así funciona la vida económica de una persona. Maneja aquello para lo que está o para lo que se siente cómodo manejando. Entonces, por eso una persona que está programada, voy a colocar cualquier ejemplo, para manejar 1 millón de pesos de ingresos al mes, créanme que si esa es su programación, si ese es su termostato financiero, no va a ser capaz de manejar más. Lo mismo si una persona tiene un termostato para manejar 10 millones de pesos, a lo contrario, se va a sentir incómodo si va a manejar menos o si va a pasar de ese nivel. ¿Ven? Entonces hay un termostato financiero. Entonces, en finanzas, reitero, uno maneja aquello que le cabe en la cabeza. ¿Listo? Aquello con lo que se siente cómodo, la cantidad que se siente cómodo manejando. Si gana más de eso, hará inconscientemente todo lo posible por volver al estado de comodidad y entonces lo otro lo va botando. ¿No les pasa que cuando aumentas tu sueldo o aumentan tus ingresos por cualquier circunstancia, eso que quedó un poquito de más, de un momento a otro, resultas gastándolo? Te emocionas y te vas para los centros comerciales y a darte lujos y a lolear y a una cosa y a la otra. Date cuenta de eso y la platica, ¿qué? Se te va y solo sigues exactamente como siempre has funcionado, con lo que siempre has trabajado, con lo que siempre te has sentido cómodo. Entonces, es bien importante. El cerebro, amigos, aprende y programa, y se programa más bien, de acuerdo a 3 factores. ¿Listo? ¿Cuáles son esos factores? Lo que vemos a través de nuestras neuronas espejo, que creo que hemos hablado mucho de ellas, lo que escuchamos, ¿sí?, lo que nos dijeron, todo ese tipo de cosas, y lo que nos sucede. Esas 3 cosas programan nuestra mente. ¿Listo? Entonces, ¿uno cómo creció? La mayoría de nosotros pues creció en hogares pobres o de clase media, hogares, digamos, de pocos recursos, y crecimos viendo eso, crecimos viendo un ambiente de escasez, de necesidad, de dificultad financiera. Ahí está nuestra primera parte de programación. Además de eso, nos íbamos a muchos sitios donde la expresión hacia el dinero era o ha sido una expresión donde siempre decimos es que los ricos son malos, es que esos ávaros, o es que, en fin, una cantidad de cosas pues que, ¿cierto?, que nos van también ayudando en ratificar esa programación. Entonces veíamos una serie de cosas de escasez y luego veíamos a todo el mundo que estaba en esa escasez echando la culpa a los de arriba por lo que estaba pasando abajo, por ejemplo, cosas de ese estilo. Y
muy especialmente lo que nos sucede, es decir, que luego la vida, a través de las acciones, a través de las experiencias, nos iban ratificando eso. Entonces usted empezaba a tener también experiencias de escasez y de dificultad. ¿Ven? Entonces, hemos visto, hemos escuchado, probablemente vivido esa cultura tan tradicional, por no decir más, de pobre pero honrado, de, ¿cierto?, reportado en data crédito pero feliz, de, bueno, una cantidad de cosas de esas, frases que ayudan a acuñar, ojo, son frases acuñadas que ayudan a continuar en esa programación. Entonces es muy importante la pausa para la reprogramación. Si no has hecho tu reprogramación mental, empieza a hacerlo, es importante, ¿sí? No solo en el aspecto financiero, reitero, hoy y ahora y durante estos días, pues porque vamos a estar hablando de finanzas, pero si ustedes ven, en este programa pues tratamos de hablar de todas las dimensiones, y si notan, casi todas cambian desde lo mismo, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra mentalidad. No sé si para todos, para algunos, se hagan, digamos, conocidas algunas frases como esta, ¿cierto? Es que mijo, mire, cómprese eso, hágale que usted se lo merece, total, para eso es que uno trabaja. O esas frases de, es que unos nacen con estrella y otros nacimos estrellados. O esas otras frases que hablan, lo que les decía ahora, de que los ricos son mala gente, que explotan a los otros, que, en fin, todo ese tipo de cosas. Hombre, endeúdese para ese gusto, mijo, que eso en cuotas no se siente. Hombre, no, es que la vida es dura, la plata no alcanza, o se va más rápido de lo que llega. Cosas así, frases, reitero, que ayudan a que tu programación mental hacia el dinero pues sea negativa. Entonces, ¿cuántos años llevamos escuchando ese tipo de ideas? Seguramente ya llevamos muchísimos años, tanto que esas frases pueden estar allá grabadas en el subconsciente y no nos demos ni cuenta, las usemos a veces sin conciencia, ¿cierto? Y si esa ha sido la cultura financiera que hemos visto, que hemos escuchado durante tantos años, pues la pregunta es, ¿qué futuro estamos creando? Entonces, muchos están tan acostumbrados a pensar negativamente acerca del dinero que sufrir por plata o sentirse carentes les resulta algo perfectamente normal. Así que, con este programa y durante los siguientes programas, vamos a tratar de eliminar la conciencia colectiva de la pobreza que afecta a tantas personas y empezar a sintonizarnos con un nuevo paradigma en el que aquello que soñamos y para lo que nos programamos es posible. En el que entendamos que la abundancia es un derecho natural a la vida, que de hecho es un regalo porque el universo es infinitamente abundante. ¿Cuál es el primer paso entonces? Cambiar el chip. ¿Listo? Para cambiar ese chip hay que empezar a introducir nuevas frases, hay que empezar a introducir nuevos pensamientos, hay que empezar a introducir nuevos mantras, hay que empezar a introducir nueva información a nuestro cerebro. En torno a eso es a lo que estaremos hablando durante los próximos programas y posiblemente los programas pues, de esta semana aquí en el Camino de la Felicidad. Entonces espero que estemos muy atentos y que sigamos pendientes de nuestro espacio radial. Agradeciendo a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, a las personas que nos escuchan a través de nuestra emisora Cascada Estéreo, a todas aquellas personas que aprovechan también para darle a conocer este programa a otros y de esa manera hacer crecer esta familia del Camino de la Felicidad. Para todos muchas gracias y los esperamos, por supuesto, en una próxima emisión del Camino de la Felicidad. Los dejo solo con un mensajito. Recuerda que el tema de la riqueza y sí, de la abundancia va más allá de la cantidad. Es decir, puedes considerarte, sentirte rico y abundante sin importar cuánto ganes. Y eso es de lo que vamos a estar hablando durante estos días en nuestro espacio radial. Chao, chao. Muchísimas gracias.
la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.